Comunidad, los saluda a su compadre John Juan Gancho. Les da la bienvenida a John Shuruk en su canal de Rating Comunidad. Este es ya, ahora sí, ya es el último episodio dedicado a todo lo que sé de Garou 2, banda. Este es un video en donde vamos a ver, tentativamente va a estar especializado y enfocado a ese reciente, después de casi 20 años, descubrimiento del archivo secreto, el disco secreto que contiene aquel 70% del juego, comunidad. Así que hoy en día la comunidad ha estado aportando bastante en esta hazaña. Es una gran hazaña para poder hoy en día ver lo que vamos a ver a continuación y reflexionarlo, ¿por qué no? Sin más que decir, comunidad, ya sabes que te puedes suscribir, compartir, likear y todo ese número de cosas. Si quieres apoyarme invitándome a un cafecito, ahí te va mi querido John Shuruk para un cafecito. Te voy a dejar las ligas en la descripción del video, igual en el comentario fijado, del cual también espero seguir recibiendo todos sus comentarios porque he visto que les ha caído bastante bien toda esta documentación, comunidad. A lo que venimos, así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Corre y se va, comunidad. Más adelante voy a darles honor a quien honor mereces, a los créditos a particularmente la cuenta que es la que hizo este descubrimiento, esta hazaña. Así que vamos a empezar con esta máquina poderosa donde los desarrolladores de SNK realizan los sprites chulísimos que marcan toda una generación. Esta situación nos da como esa cercanía a adentrarnos un poco cómo era el desarrollo de los juegos de pelea. Particularmente aquí estamos viendo a Fatal Fury 3 desde la parte creativa y asimismo artesanal, comunidades. Creo que fascinante recordar que muchas de estas cosas las trazaban en hojas milimétricas. Creo que muchos de ustedes han visto inclusive esto en otros juegos de pelea, estos trabajos. Y pues es algo que quisiera rescatar, ¿no?, de todo esto, porque lo que vamos a ver son meramente sprites. Los sprites que definen lo que se planeaba suceder con Garou 2, asimismo con Last Blade 3. También estaba en ese planteamiento. Bueno, así que vamos a avanzar, comunidad. Recuerden, esto ya se los había mostrado, esta plantilla del roster tentativo para Garou 2, presentada en 4gamer.net, donde veíamos directamente lo que se planeaba, se presentaba como el roster base que continuaba, y asimismo varios personajes nuevos. Si quieres ver, si llegaste a este video por primera vez, te invito a que veas los 3-4 videos pasados que te van a decir quiénes son inclusive estos personajes, ¿no? Como ahí tenemos a la alumna de Joe, de quien se trabajó bastante. Bueno, quedándonos en este momento, comunidad, y avanzando aquí, comunidad, es que ustedes desde ya, si quieren estar al día, si quieren saber qué se sigue descubriendo, si quieren saber qué está pasando, de dónde viene toda este rescate de archivo histórico de Garou, del planteamiento de Garou 2, deben seguir la cuenta de 2021 Kaduk para que estén apoyando también a esta hazaña que él está haciendo y pues estén al día con este acontecimiento, comunidad. Esta es la cuenta definitiva que hoy en día nos trae si no es que todo parte de lo que estamos viendo de este rescate. Ustedes pueden ver aquí como en estos tweets subió estas capturas de los sprites con algunos movimientos nuevos. Vamos a indagar a profundidad, pero síganlo desde ya, comunidad. Hay que apoyarnos entre todos y también ahorita van a ver cómo es que él ha detonado que otros creadores también se pongan las pilas a hacer cosas pasadas de lanza. Así que vamos a avanzar, comunidad. Y de esta manera ustedes acaban de ver esta imagen de la plantilla, pero ahora la vemos actualizada. Lo que notamos aquí en esta actualización es que hay una chica misteriosa con el hueso Dolvik, que es el que se parece a Yamazaki, que tiene gabardina amarilla. Hay una chica misteriosa que también tiene como un plumaje. Esto es fascinante, esto es muy interesante porque vemos este personaje aquí. También vemos un movimiento de pixel de estos personajes que son como si fueran mayordomos de Caín. Como si fueran, ¿verdad? No estoy asegurando nada en frente y espalda. También vemos ahí a la alumna de Joe, que tiene su espalda, y otros sprites más también de otros personajes que se ve como súper interesante todo esto. Esto es la primera actualización que se recibe y que se concibe y que se empieza a desarrollar y nos empieza a dar más en cada ocasión. De este modo es como vemos que de repente empieza a aparecer bastante data de la paleta de color de los ejemplos no tentativos para la alumna de Joe. Es de quien más se han encontrado cosas
hasta cierto momento, pero vemos como está como esta opción de colores del color base a otras 6 alternativas más. Súper interesante todo esto, y sobre todo verlo, algunos dirían, no, es que me gustaría verlo en acción, y otros también disfrutamos de ver esto en su punto de cocción, en el camino de antes de que fuera el desarrollo definitivo, ¿no? Como verlo con este modo de programación. Así es como de este modo pues también empezamos a encontrar con ella misma una secuencia de sprites para poder lograr hacer una animación, comunidad. Empieza a ver cada vez más fuentes. Ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda como dice el número 5 de 11. Y es como empiezas a reconocer el archivo con la cantidad de contenido que hay en cada archivo. Y de este modo es como se ve como si estuviera corriendo, o sea, con las manos acá hacia atrás y dando el paso a pasito. Esto creo que es algo brillante, banda. Como lo vemos con ella, seguramente estaba cocinado con el resto del roster. Y sobre todo los personajes nuevos, ¿no? Que creo que es lo que nos interesa mucho más. Aquí tenemos también una secuencia como de impacto, como que haya recibido un golpe, como si le hubieras roto la guardia. Es algo que a mí se me ocurre, y ver cuántos cuadros de animación te ocupa todo esto, ¿no? Desde el 0 hasta el 4, comunidad. Y es en este momento, banda, donde ustedes pueden ver por fin todos estos sprites, todas estas secuencias cobrar vida, ver el momento donde se ve como le rompe la guardia, ver el momento donde se ve que va corriendo, ver el momento de la animación de la caminata podría ser sin hacer el dash. Es algo que podemos disfrutar, comunidad, gracias a que los sprites de alguna manera están ahí, y la comunidad hoy en día cuenta, pues si han pasado bastantes años, hay nuevos artistas del sprite en tema de programación y diseño, y con ese material rescatado ahora ellos pueden animarlo y hacer que este hype todavía se viva aún más, comunidad. Entonces esto me gustaría compartírselos para que puedan checar cómo es estas secuencias previas que vimos ya animadas cuadro por cuadro por la comunidad, con todo el conocimiento que hoy en día muchos desarrolladores ya tienen y lo pueden implementar. Eso es como muy coherente saber que más de 20 años ya hay mucha banda que hacen juegos independientes con pixel art y demás, ya le mueven, ya le saben. Ya, si hasta los de la KOF 13 hay muchos que los hacen a muchos rosters, muchos personajes con el nivel de sprites de la KOF 13, porque ya tienen el don, ya tienen ese nivel. Entonces para ellos puede ser, tal vez entre comillas, sencillo, con ese material rescatado, lograr animaciones como estas, comunidad. Vamos a avanzar. Así que espero sus comentarios, comunidad. De aquí viene, si esto les parece bueno, vamos a meterle todavía más hype. Estos son los archivos brutales presentados por 2021 Kaduk, el usuario que les insisto y les pido que sigan, banda. Los méritos son de él. Estos son los discos encontrados. Ustedes recordarán en algún momento, si quieren algún día hablamos de eso, que muchos años después, no recuerdo bien la nota, pero una señora vendió las cosas de su esposo, y su esposo tenía ahí, creo que hizo una venta de garage, algo parecido, y su esposo tenía ahí el demo del Samurai Shodown 64 cuando dio el brinco a 3D, y tenía el demo, él lo tenía ahí guardado. Durante mucho tiempo Oda comentó, y todos, de hecho los invito a que vean el archivo del video de documentación con el que empecé la serie de Garou, y si ustedes lo habían visto estarán de acuerdo en que hay el mismo Oda, no sé, todos ellos comentaron sobre, oye, ¿llegaste a ver eso? Yo sí lo llegué a ver, pero pues todo esto se perdió con la bancarrota de SNK, debe estar en algún lado, debe estar en algún sitio. No, sí, yo sí conocí un poco de hasta la historia del guión, eso se los hablé en los videos pasados. Pues aquí llega ese momento en donde ahora sí como sale el Papa, ¿no? Así con estos dos discos, y se encontraron esos archivos perdidos, esos discos, ese porcentaje del juego que logró estar en desarrollo, sobre todo con el contenido nuevo, banda. Así que estos son 1 de 2 y 2 de 2, y se están destapando constantemente, por eso deben de seguir a 2021 Kaduk. Y aquí es donde vamos a empezar, comunidad, a escarbarle. Si bien hay algunos escenarios que se ven meramente idénticos que repiten, podríamos creer que repiten del primer Garou, y también vemos cosas rotundamente nuevas, banda. Este stage muy Venecia,
muy Venecia, también ya es como súper Fatal Fury, ¿no? Lo hemos visto demasiadas veces. Hemos visto también este stage, me voy a acercar, porque en uno de esos letreros, en este escenario, donde se ve tentativamente a nivel maqueta, así con píxeles, a Jiwa Jay, este personaje también que hace Muay Thai, se ve en uno de esos letreros, o sea, tú lo alcanzas a percibir, banda. Si quieren ver esto todavía con aún mayor nitidez, vayan a la cuenta que les he comentado para que lo chequen y lo vean. Entonces es padre que empezaban a ver estos letreros, estos universos, estas cositas que también se manejaron como con el stage de Hokutomaru, ¿no? Que veías ahí a Andy Mai, el póster de Fatal Fury, del Real Boat. Fascinante comunidad en esta etapa de planteamiento. Después vemos este otro escenario también muy... No sé quién quieren que pudiera estar aquí. Esto sí desconozco, comunidad, pero pues es un molino de viento. Se me imagina, a mí se me imagina muy Hotaru, banda. No sé ustedes, pero a mí se me imagina muy Hotaru. No veo descabellado que tal vez muchos personajes repitan escenario, pero muchos otros estrenen escenario, porque sí son bastantes stage. Todavía pensar también en los escenarios nuevos, ¿no? Sí, tal vez en los personajes nuevos que les agreguen nuevo escenario. Tal vez probablemente sí pertenezca a un nuevo personaje, pero al de la boinita es algo que también se me ocurre pensar. Vamos a avanzar, comunidad. Y aquí tenemos otras dos propuestas súper interesantes. Esto se ve así a nivel mansión, o sea, como en la afuera de la mansión, donde te espera el hueso Dolvik, y luego ya entras si están los mayordomos de acá. Y no sé, o sea, se me imagina hasta la mansión de Southtown, de His, ¿no? Sí, de otra que pudiera tener por fuera, de alguien pesado, se me imagina de alguien pesado. Entonces es como padre ver el por fuera, y luego tal vez entras, o lo que sucede aquí tal vez es que haya un juego de paneles, en donde en el primer panel la reja con los carros, y en el segundo panel estén los edificios. Sabemos que muchos de los escenarios así se cocinan, ¿no? Las nubes, el fondo y lo que vaya yéndose en primer plano, ¿no? Es como padre de alguna manera tener esta info aquí, comunidad. ¿Quién se les ocurre que pueda ir en este escenario? Y chequen nomás, banda, es lo que les comento del manejo de paneles. Ahí vemos cómo se ven unos mercenarios con armas, la mafia, todo lo que da. Cosas muy de cajas, ¿no? De muchas cosas también se modelan primero en cajas y luego ya vas metiendo todo nivel de detalle. Una de factory. Es increíble ver esto. ¿Quién se les ocurre que pueda estar en este stage, banda? Y esto sí se los voy a mostrar todavía más de cerca, banda, porque sí se me hace que son de los stage que más intriga me dan. Ya es el interior, ¿no? El interior de la mansión. Recuerden que en los videos pasados, recuérdenlo, vayan y chequenlos. De hecho es el anterior a el de los personajes. Yo mostré unos cuadros de storyboard donde se veía que los personajes iban a caminar, iban a tener una aventura tipo como el primer Art of Fighting, ¿no? Que ellos iban en el carro y iban viajando en un mapa. Ustedes saben que esto todavía sucede aquí, que incluso en el primer Garou, hasta antes de la batalla, se muestra el viaje en el mapa y se muestra cómo es el escenario y dónde queda del nuevo Southtown. Y se ve de hecho una presentación del escenario antes de llegar a la batalla. Entonces creo que esto es padrísimo, banda. Esto está en otro nivel y nos da mucho la imaginación. Esos cuadros, seguramente ahí veríamos rostros, veríamos a His, veríamos a la mamá de Rock. Todo a mí se me ocurre, banda. Esto da para despertar el ingenio, ¿no? Y como les dije, es otro de los escenarios que valía la pena hacerle ese zoom. Vean, banda, el nivel de profundidad, el toma con el punto de fuga, muy grand, ¿no? Muy grand de las sombras también. Hay una fuente de luz, una fuente de poder que probablemente estaría apareciendo en ese núcleo del escenario y pues soltando como esta iluminación. Creo que es un gran escenario. Creo que hemos visto pues trabajos así en el escenario del remasterizado de Mr. Karate y otros escenarios también en KOF de que están como en Grecia. Y creo que esto me da esa sensación, esa impresión. ¿Qué personaje creen que podría estar aquí? Ya por último, en esta parte inferior pues se ve esa puesta de sol en este escenario que sí se quedó ahí como a mitad de camino, ¿no? No podemos apreciar tanto, no tendría tanto que decir, pero aquí está el material. Ahora bien, comunidad, lo que ustedes tienen aquí, después de que se fue revelando, como les digo, este compadre está soltando hacia cucharadas todo este valioso material. Posteriormente empezó a revelar parte de los nuevos sprites de los personajes del roster base. Como vemos un Rising Tackle en diagonal, como vemos también que Don Juan está agarrando como si fuera una tabla de skateboard, no sé, es lo que pienso. Y su carnal está haciendo las patadas que hacía Kim, que también se van en diagonal.
Es súper interesante, banda. Bien, entonces comunidad, pues vamos a avanzar y en la siguiente plantilla de información de documentación tenemos una animación de gato súper interesante. No tengo ni idea de qué podría pasar porque ese como que se oculta, como que se pone así encontrado. Podría pensar en el counter que hace el cabezazo, pero no, banda, no sé, algún poder de carga tal vez, que no del estilo carga, sino que lo cargue y luego te suelte un fregadazo, o sea, algo así. Estos como Tatsu, no sé, de Vigenet se ven increíbles, banda, se ve ese poder, se ve buenísimo. Y así como las multipatadas que tiene Marco, pues me recuerdan mucho a Robert, ¿no? Tal vez ahora le agregaron algo más de Robert, ¿no? Tal vez imaginen ahí al Marco haciendo una flash kick como las hacía Robert, pero siento que esto es súper Robert, ¿no? O sea, se me hace buenísimo que a Marco también no solo tenga movimientos de Takuma, de Ryo, sino ahora tenga hasta movimientos de Robert, banda. Es fascinante ver que esto pudo haber llegado. Avanzando también vemos cómo Hokutomaru vuela, cómo tenemos ahí a Kevin haciendo como un agarre hacia atrás y T-Hawk volando como en flecha, banda, así como muy T-Hawk. Este movimiento es muy T-Hawk. También Vega hace un lanzamiento así, pero pues creo que es bueno. Estos ya se ven medio malitos, pero el material está aquí, banda. ¿Qué les ha parecido? Déjenme en los comentarios, sería bueno saber sus comentarios. Vemos también cosas interesantes con Cain, que está un movimiento, él casi todos sus movimientos le vuela la capa de su vestimenta. Vemos al personaje nuevo, probablemente sea un golpe medio, tiene mucha finta de un golpe medio ahí. Y también vemos a Andy, banda. Ese es el personaje de la boinita que les decía, que podría estar en el molino. Vemos a Andy, banda. Ahí el nivel de animación de Andy está muy, muy rebajado. Ustedes saben que en el escenario del hermano de este Don Juan, no me acuerdo ahorita del nombre de él, del flequito de azul, sale Kim, como que se le acerca y lo regaña. O sea, los personajes que tentativamente salen así, que están menos trabajados, probablemente, como vimos el sprite de Joe en la plantilla de personajes, esos personajes se ve que están como que van a aparecer a nivel cameo, ¿no? Así como estaba Joe, ahora creo que es padre, es muy interesante y se agradece ver a Andy. No tan trabajado, no tiene tanta cosa, de hecho hay otros Fatal Fury que lo han trabajado más, pero ahí está, como dándole la bendición tal vez a Hokutomaru de que ahora ya se ha convertido en un ninja. Es padre ver estas caras conocidas aquí. Seguramente habríamos de tener mucho cameo en escenarios y todas esas cosas. Aquí pues básicamente encontramos un detalle más profundizado de los cuadros de animación del nuevo movimiento de Terry del Rising Tackle diagonal y una patada que tira en el aire, banda. Esto es lo que nos podemos apreciar aquí en todos estos cuadros de animación. Y pues nada, aquí a nivel separado, pues realmente el contenido de material ya más pulido, más detallado de los personajes nuevos, incluyendo allá Andy. Tal vez ahí nos haya faltado el Joe con la muleta, con el yeso en la pierna, pero aunque esté Andy ahí haciendo como su cameillo, ¿no? Más relajado. No creo que Andy fuera a ser un personaje seleccionable, solo creo que esté ahí como para hacer el cameo, algo chistoso, algo interesante como vimos en el primer Garou. Ahora bien, comunidad, de esta manera es que así como lo vieron con Terry y como vieron esta paladeadita de los nuevos movimientos animados, vemos cómo es que después a 2021 Kaduk logró encontrar el resto de los sprites para complementar lo que sería este cuadro de animación de cada personaje. Entonces, como vieron en algún momento de esta presentación a la alumna de Joe haciendo la caminata, haciendo como el guard break o alguna otra cosa, pues ahora es que podría ser posible animar estos sprites con la comunidad que ha estado activa. Vamos a ir hacia allá más adelante. De este modo es que vemos ahí a Vigenet completando su cuadro de animación. Ahora vemos a Marco, banda, con ese movimiento que les había dicho de patada muy Robert, muy Robert, ¿no? De esas patadas que también nos da en algunos de sus supers. Que sí me gustaría saber qué piensan de Marco con este nuevo añadido, así como de Vigenet. Ahí está Hokutomaru haciendo algunas animaciones. Ahí está Hokutomaru haciendo estas animaciones como de... Acuérdense que él también tiene un movimiento de carga, recuerden que no del estilo carga de Sonic Boom, sino que se queda cargando y luego avienta un misil con los puños, ¿no? Se va hacia arriba. Aquí vemos cómo le sale la capita de Super Mario World y también Ibuki. La tiene 12 también la hace para panear en el cielo, lograr como un delay y volar un poco. Creo que le va bastante bien a Hokutomaru este movimiento. Y vemos ahí a Andy abajito. Aquí podemos tener el Andy ya más en acercamiento, que está como con ese saludo, y particularmente lo chistoso es que Andy aparece en los sprites de Hokutomaru. Es súper interesante eso, comunidad. Vemos ahora Freeman, el buen Freeman también no se nos queda fuera con algunos aquí cuadros de animación.
Creo que aquí lo más práctico que ustedes pueden hacer, banda, es como seguir los cuadros de animación con la vista. Está en neutral y luego empieza como a encogerse, capullo, brinca, hace algo. Eso es como lo que podría hacerse ahorita para resolver el qué haría. Mucha banda los está recortando, los está editando para hacer la animación cuadro por cuadro y obtener el movimiento completo. También si ustedes quieren hacer eso, lo pueden hacer y etiqueten a 2021 Caduc para decir, órale, ahí está el material, hermano, porque ahorita iremos allá, pero la banda se está aplicando. Ahora vamos a Tizoc con este movimiento que decíamos en el aire y se avienta de aguilita. Ahora sí que de aguilita. De por sí se me hacía curioso como su movimiento con el pico, pero aquí está como con el vuelo ya más Tizoc. Es difícil no pensar en Tizoc con este movimiento. Le va a Tizoc, seguramente le aportaría cosas tener este poder, ¿no? Ya que pues Tizoc es muy low. Bueno, en manos de Wade Griffin nadie es low, pero está en la tabla como low, personaje low tier. Comunidad, y esto es uno de los realmente más pesados, más atractivos también para mi punto de vista. Es uno de los que yo muero instantánea y rápidamente de querer ver completos, de ver animados, de ver desglosados. Pues vemos a Jess Young, este personaje que pues gracias a estos sprites se nos muestra que es un boxeador, comunidad. Y si hablamos de boxeadores, vean, esta es otra extensión de su plantilla de movimientos. Vean cómo tiene ese movimiento de adelante hacia atrás, es muy heavy D y muy todo, pero más allá de heavy D, banda, por el tipo de animación, por el tipo de sensación de boxeador, paleta de color, pelo y demás, nos da la sensación de Rick Strode, comunidad. A mí particularmente me da la sensación de Rick Strode vibes, toda la vibra de Rick Strode que viene al universo de Fatal Fury. ¿Por qué no pensar en que esta es la desidencia del Rick Strode, que de alguna manera todos quisimos verlo en algún KOF, pero Vanessa fue como su sucesor espiritual y fue un personaje que siempre se le quedó como con esas ganas, banda. Creo que su gameplay aportaría demasiado en muchas oportunidades al roster de Garou 2. Aquí tienen el completo bloque. Es un bloque muy grande de cómo vemos estas animaciones con estos saltos que da, las posturas en low, la defensa, y aquí como que cuando pierde, ¿no? Cuando se agacha, cuando lo tiras, tiene una rodada tipo también Kevin. Increíble, banda, increíble Jess Young, las animaciones, los sprites que más me han cautivado y que más quisiera ver. Alguien las va a sacar tarde que temprano, por eso es que los invito y les pido que sigan la cuenta de 2021 NDuke para que chequen todas estas secuencias y lo que siga saliendo, banda. Hay que estar conectados. Cómo no, síganlo en su cuenta de Twitter. Y déjenme sus comentarios sobre qué piensan, si se les imagina que fuera el Rick o en sí qué piensan de este personaje, banda. Kevin con este movimiento que se ve, que les digo que tal vez eran nuevos stands en su barrida cuando se tiraba al piso. Ahora te podría hacer como un command grab y darte la vuelta y hacerte un lance hacia atrás, ¿no? Creo que es como lo que podemos ver. Sigue con su rodada a tirarse en el piso, barrerse y luego agarrarte con un command grab. Es interesante. Ahora, fuera de Kevin, vamos a ver a Grant. Grant también se ve. Quiero decirles que esto no solamente es un solo movimiento. A veces son hasta dos, banda. A veces son hasta dos. Probablemente aquí vemos como Grant tiene algo y termina siendo como un poder. Y luego el otro que podría hacer en el aire cuando rueda con la capa y te cae con una mano. Mírenlo, chequenlo más de cerca, banda. Como te gira y todo y cae con una mano, como la mano de Ryo Sakazaki, ¿no? Que se lanza así. También Takuma cae con esa mano. Es como bueno recordar que hay maneras de pensar en otros poderes, ¿no? De otros personajes en cierto parecido, aunque se ve algo completamente diferente. Grant de por sí es un personaje que tiene un set de movimientos interesante, muy propio y de daño, banda. Entonces ahora con este poder seguramente sería más letal en sus cancels. Y bueno, banda, hablando de personajes que tienen más de uno, pues chequen aquí al mero, al Caín. Y tiene demasiados cuadros de animación. Estos cuadros de animación, banda, no tienen el poder en sí. O sea, si por ejemplo alguien hiciera un movimiento así, no está animado el podercito que lanza. Solo es lo que pertenece al personaje, ¿no? Entonces probablemente es que por eso no brille tanto el comprender qué hace. O sea, si vuela, brinca, da un giro y luego hace algo en el aire y luego cae. Y a lo mejor eso se comprendería más si el efecto del poder estuviera aquí con los sprites también incluidos, pero esos son otra cosa, son aparte. Y esto es lo que tenemos con todo. Aquí yo digo que es más de un poder, banda, con Caín, banda. Vamos a seguir avanzando. Y nuevamente aquí, comunidad, de manera más cercana, aquí creo que sí lo podríamos leer. Lo podríamos ver en la mente, con la mirada, seguir cómo brinca, como que se pone una tabla entre los pies, hace como un 180 y un flip, no sé, un ollie, un backside, un front, no, sí es backside, frontside, no es, sí es frontside porque gira hacia el sentido. Entonces es un frontside y vean ese cuadro. Yo digo que ahí había una patineta, banda. Aparte él es como más desordenado, ¿no? Que su carnal, él es como más en onda.
y es interesante, por algo no ha de estar ahí lo que está sosteniendo, como les decía en el caso de Caín, pero creo que con este Don Juan es algo que me llama a mí muchísimo la atención. No sé ustedes, déjenmelo en los comentarios. Y aquí, comunidad, ya vamos a seguir con su carnal, el que realmente no me acuerdo cómo se llama, también déjenmelo en los comentarios. Vemos ahí está la patada muy de Kim. Bueno, fíjense, es como interesante cómo empieza el cuadro, tira una patada, de hecho también es una patada que también hace muy Don Juan, y vean cómo gira, da gira, luego te da otra, hace como dos y luego brinca hacia atrás para darte un remate hacia abajo, anda, es buenísimo, es básicamente aquella patada de Kim, pero también muy aterrizada al DP que puede tener Don Juan. Las animaciones se ven pulidas, vean cuántos cuadros de animación en sprites tuvieron que hacer para este nuevo movimiento, y hasta ese que se ve borroso se ve increíble, banda. Pareciera ser que en algún momento, lo chistoso de eso es que como si no le saliera, fíjense hasta abajo en los últimos cuadros, como si le saliera mal, como que no le ha aprendido desde del todo bien la técnica y se llegara a caer, ¿no? Se ve como que se cae, como que cae así, como Shingo, como cuando Shingo también pega el golpe y luego ahí se cae. Interesante, banda. Déjenme en los comentarios sus impresiones. Aquí tenemos todo lo que es la animación de gato ya completa, que les decía que parecía un movimiento de carga. Y vemos también cómo gira, da una buena vuelta y se lanza con el puño. Se ve buenísimo eso. No sé qué será, pero se ve increíble cómo vuela gato. Sí, me encantaría poder. Luego voy a hacer este dibujo, así como animándolo, basándome en el sprite, para hacer ese gato así que se ve con las manos estiradas y volando fuerte. Se ve que este era como que da un impulso y luego volaba, ¿no? Creo que, como les había dicho en los videos pasados, tanto Villeneuve como Rock, como Gato, que están en la 15, probablemente esta cuestión de los impulsos, de las cosas nuevas que trae, son cosas que ya estaban planeadas para que hicieran de algún modo en el Garou 2. Obviamente aquí ya las hacen diferentes porque están muy adaptadas a lo que es el KOF 15, pero en esencia tal vez el movimiento aquí está cuando vuela, ¿no? Pero, ¿qué les parece, banda? El otro se ve que se agarra, se quita algo como si fuera, no sé, una animación tal vez de un saludo o de venganza, o a lo mejor es ese intro. Podríamos tener los intros especiales cuando hablan entre dos personajes y Gato se lamenta y diría algo. Sabemos que hay de eso, ¿no? Desde tiempos memorables por parte de SNK. Eso se me hace brillante, y algo tiene en la mano Gato ahí, que se ve una máscara, tal vez es una máscara, es algo que tiene, encierra en su puño, lo agarra y luego ya regresa a su postura, banda. Es fascinante en verdad. Y aquí lo tienen, banda, aquí está el movimiento del Rising Tackle. Vean cómo está neutral y luego cómo gira el cuerpo, se va hacia arriba, Rising Tackle diagonal, y luego se reincorpora, agarra para dar un tremendo patadón. Miren, el patadón que eleva el pie hasta casi la cabeza, y luego así como sube el pie, lo baja y va a caer. Increíble estas nuevas adiciones para Terry, banda. Sí estoy yo asombrado sobremanera cuando fue la primera vez que vi esto y lo vas reproduciendo. Pero, y aquí lo tienen, banda, chequenlo, lo voy a estar poniendo varias veces cómo es esta animación una y otra vez. También que la comunidad ha empezado a unirse con el hype y ha empezado a hacer sus aportaciones, en donde pueden encontrar cómo se han utilizado estos cuadros de animación. Se ha utilizado también el stage para poder meter ahí el Terry y agarrar estos cuadros, recortar y hacer, ya con la experiencia que hoy en día tienen los desarrolladores, hacer pues como estos complementos, ¿no?, al trabajo de 2021 Kaduk. Entonces agarran los cuadros de animación de Terry y ahí vemos cómo es que se podría reproducir la animación del Rising Tackle diagonal con este remate final con la patada, tentativamente pensando en que pudiera ser de este modo y aprovechando también el material de rescate de los escenarios, metiéndolo ahí. Obviamente no hay barras de vida, los sprites están más chicos de lo que podrían parecer en el juego definitivo, pero la sensación de poder ver esto con un poco más de vida es única, banda. Rising Tackle diagonal y con remate al final, interesante. Así como es con Terry, imagínense cómo sería con el movimiento de todos los otros personajes, banda. Y muy bien, comunidad, estamos ya casi por terminar. Esta es otra cuenta, Nerkin, que podrían buscar en Twitter. Él hizo también su propia aportación, donde redetalló al máximo. Él es un gran artista de los sprites. Chequen su cuenta de Twitter y está siguiendo haciendo cosas, banda. No les voy a subir todo lo habido y por haber. Sigan a 2021 Kaduk y sigan a Nerkin y vean en sus perfiles que otra banda se están aplicando con estas animaciones. Ahí mismo, cuando vean el timeline de Twitter, van a ver que se dan retweet y mira, yo estoy aportando con esto. Yo agarré los sprites de, no sé, de Villeneuve. Yo agarré los de Marco, ya los animé yo. Entonces mucha banda se está como sumando de, mira, aquí está mi contribución. Mira como cada quien está haciendo, y vean lo que hizo esta gran obra maestra, banda. Vean nada más lo que presentó Nerkin con toda su experiencia, con toda su expertise. Como les había dicho, ese es el escenario donde se vieron los carros afuera de la reja y en segundo plano estaban las casas, las mansiones, banda, y metió ahí los sprites
del Hueso Dolvik y del otro personaje increíble. Esto sí nos da esa cercanía a lo que tentativamente es lo más cercano que podríamos aspirar. Del rescate, me imagino que es como cuando encuentran huesos de dinosaurio y luego los replican y luego los emulan y luego los arman y ya tenemos la especie completa, ¿no? Ahí el Gaurosaurio 2, no sé. Esto es brillante, banda, lo que está haciendo la banda con lo que se ha ido rescatando. Oda por eso ha estado tan activo, Oda por eso ha estado tan condescendiente con la comunidad, ha estado respondiendo, y si contestó, si el río Son es porque agua lleva. Oda, gracias a todo esto que ha estado viendo del rescate y de la como resurgimiento del trabajo a convertirlo en obras como esta, la animación del Terry, Oda está al tanto de todo. Realmente ellos sí ven, banda, sí escuchan, sí leen. Entonces es por eso esta manifestación. Una manifestación brutal, banda, con todo este movimiento. Y pues bueno, este ha sido mi aporte. Por eso quería al final, muchos de ustedes saben que gran parte de esto lo hice hace tiempo. Le agregué cosas nuevas que encontré en los últimos meses, en los últimos días. Pero pues este es lo que tenía que contar sobre todo lo que sé de Garou 2. Fueron 5 o 6 videos, si no me equivoco, por ahí. Tal vez sí me pasé con uno. Pero ahora sí que son horas de contenido seleccionadas por temas para que ustedes puedan disfrutar. Este es el cierre de todo lo que sé sobre Garou 2, del planteamiento del juego rescatado hace más de 20 años y sobre los planes a futuro para el nuevo Garou, cómo se va a ver, qué declaraciones ha dicho Oda, las ganas de hacerlo, de qué depende que lo hagan. Todo está en esos videos pasados que los invito a que los chequen, banda. De alguna manera apoyen también a la gente que ha estado contribuyendo. Ya les he dado méritos a cada quien sobre hacia dónde ha ido el guión y sobre los personajes planeados, descartados y demás, banda. Tenía muchas ganas de contarles esta historia. Gracias por haber seguido video tras video. Solamente me despido dejándolos con una reflexión. Estuve pensando durante todos estos días que de alguna manera, no me quiero escuchar mal, pero estuvo bien que Garou 2 no haya sucedido hace 20 años. Hace 20 años estuvo bien. Creo que recientemente el juego se sigue, Garou el primero se sigue valorando, se sigue descubriendo, se sigue jugando. O sea, tuvo que pasar muchos años para que también se supiera cómo jugar Garou 2. Perdón. O sea, tuvieron que pasar muchos años para también entender la meta del primer Garou, que llegara a más comunidad, el remaster que hicieron para el port de play, agregándole rollback, agregando arte exclusivo. O sea, siento que si el Garou 2 hubiera estado ahí, le habría pasado tanto como Last Blade 2, sabiendo que Last Blade 3 también es un juego que se quedó incompleto. Last Blade 2 sí llega a resurgir, de hecho muchos me decían, no, eso debe ser fake. Y te digo, ¿cómo va a ser fake? Pues que es que están vestidos igual. Y le digo, ¿y en Last Blade? ¿Qué ves en Last Blade? En Last Blade hay muy poco rediseño. O sea, el brinco que dio Last Blade 1 a Last Blade 2 no es tan radical como en muchos aspectos, como para considerar que esto de Garou, pues recuerden que también los hacían año con año, o 1 o 2 años. Entonces siento que por esas situaciones de que saliera el primer Garou y luego el Garou 2 al año, 2 años, o sea, así de inmediatamente esto se truncó con la bancarrota de SNK. Pues también, ¿a dónde se hubiera ido todo eso? SNK ya sería de Playmore. Siento que también el Garou 2 de estar, no tendríamos esas ganas del juego hoy en día por un Garou 3. Tal vez siento que estuvo bien en que se quedara como juego de culto, como esa gran obra maestra de SNK llevando los sprites a otro nivel antes de que llegara la 13, claro está, la KOF 13. Pero creo que estuvo bien que fuera así, banda, que el juego al final se quedara, porque creo que hoy en día las tecnologías que vienen, la compañía que ha avanzado, el equipo está junto otra vez, Oda con el escrito, con ganas de contar el cierre de Fatal Fury, contando el clímax entre Terry, Rock y Geese y todo esto. Creo que Oda hoy en día, si lo hubiera hecho en aquel momento, así inmediatamente a los 2 años del primer Garou sacar el 2, creo que otra canción hubiera sido, banda. Probablemente ahorita no tendríamos el valor por esto, por lo perdido, por lo que no sucedió, por lo que no llegó, porque nos tomó también mucho tiempo saber qué ofrecía Garou. Y eso le pasó a muchos KOFs, por haber estado haciendo juego tras juego. Probablemente otro KOF había eclipsado al Garou 2 y habría hecho que te olvides de él, que no lo tomaras en cuenta, como le pasó a muchos otros juegos de SNK. Creo que los invito a esa reflexión. Creo que hoy en día hay tecnologías, hay estudios, hay un SNK diferente, con ganas de también avanzar en otros juegos que no sean KOF, que no sean inclusive hasta de peleas, y creo que les da más tiempo, más no sé, más profundidad para meterle detalle a esas otras franquicias que no sean KOF. Y ya será que nos toque hacer lo que nos toca como fanáticos de la entrega, como fanáticos del juego de pelea o de SNK. Déjenme sus comentarios qué piensan de eso. Realmente, después de toda esta investigación, la pregunta es esa: ¿les habría gustado? No hubiera hecho estos videos, ¿no? En sí, no tantos años de recolectando y armar el compilado completo.
seccionado por partes, pero creo que la reflexión es esta, banda. Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. ¿Les habría gustado que Garou 2 hubiera salido al año, a los 2 años del primero? ¿Les habría gustado que hoy en día sea un tema que nos cautiva a todos, esperando probablemente una próxima revelación durante el Evo o más adelante? Esperan Garou 2 ya con estas tecnologías. Creo que este incidente nos invita a que las cosas probablemente hoy en día que se quedaron canceladas puedan llegar a ser mejor. Ya hay redes sociales, hay manera de que esto impacte todavía más en estos tiempos como hoy, comunidad. Eso es lo que yo creo, pero quiero leer sus comentarios de esa reflexión y en general de toda esta documentación, banda. Gracias por haberse quedado hasta el final, por haber escuchado todas estas palabras. Comparte, suscríbete, like, todo ese número de cosas. Te despido tu compadre el John, con poder del chorre, los sprites descartados, nuevos movimientos, aportaciones de la comunidad al 2021 Kaduk, que está haciendo todo este rescate, a Oda, compañía, a ustedes con este cierre de esta temporada de videos. Regresamos a los videos habituales, de contenido aquí en John Shoryuken. Todo eso me los cuide y acompañe siempre, comunidad. Gracias por todo, por tanto, hasta la próxima, bye bye.